y en ver cómo esas medidas han influido en nuestra población. He evaluado los presupuestos que fueron aprobados en el año 2021, y los he comparado con los que se están debatiendo hoy aquí, en este proyecto de presupuestos para 2023, y quisiera hacer una serie de precisiones al respecto. El presupuesto de gastos de su consejería asciende a la cifra de más de 2.615.000 euros, nos ha dicho, de los cuales algo más de la mitad, en torno al 56%, van destinados al gasto de personal. Esto es cerca de 1,5 millones de euros. Algo que se entiende por la propia tarea de su consejería que dirige. En comparación con los presupuestos del año 2021, la cifra supone un incremento del 0,6%, lo que supone algo más de 11 millones de euros destinados a este gasto de personal. Por otro lado, en lo relativo a los gastos corrientes en bienes y servicios, la cifra es de 162 millones de euros, frente a los 155 millones de euros del año 2021, es decir, otro incremento de más de 7 millones de euros. Se entiende fundamentalmente por el fuerte incremento de gastos como el de la energía, la electricidad o los de calefacción. Algo a destacar es la escasa labor inversora, solo 119 millones de euros, un 4,5% del total del gasto en educación. Una cifra, creemos que claramente mejorable. En lo referente a las inversiones que esta consejería considera aplicar a la provincia de Soria, existen proyectos relativos a la construcción de centros de educación infantil. Si bien es cierto que se trata de un presupuesto que se aplica en todas las provincias, solo en Soria, y además Soria es la que menos dotación está recibiendo, junto con Ávila. El hecho es que se trata de un proyecto presupuestado, en el caso de Soria, de 700.000 euros para 2023 y que me gustaría que hiciera el favor de aclararme y explicarme para qué centro se va a aplicar esta inversión. Por otro lado, existe un proyecto que llevan varios años difundiendo sus promesas electorales y del que todavía no hemos visto cristalizado ni el inicio de los mismos. Y estoy hablando del Centro Integrado de Formación Profesional Picofrentes, que se encuentra en nuestra ciudad de Soria. Se trata de un proyecto cuyas obras todavía no han comenzado y que los presupuestos generales de 2021 ustedes ya habían presupuestado y que a día de hoy se hubiera invertido en él cerca de 3 millones de euros y otros 3 para el año que viene. Por no mencionar que preveían su finalización para el año que viene. Pues bien, es evidente que una cosa son las palabras y otra muy distinta son los hechos. Así las cosas, resulta que para estos presupuestos duplica la cantidad destinada a este proyecto, mientras que la realidad es que no se ha invertido todavía en el 5% de lo que se había obligado en 2021, lo que supone ni el 2,5% de la cantidad actual presupuestada. Es bastante recurrente esta forma de actuar, ir posponiendo las obligaciones presupuestarias a las que se van comprometiendo en sus propagandas electorales, señora consejera, para años venideros, de modo que, por un lado, obtienen el voto de aquellos que confían en ustedes y, por otro, no invierten en aquello a lo que se han visto obligados a obtener dicho voto. Eso sí, volviendo a prometerlo cuando las elecciones se aproximan de nuevo. ¿Será que el año que viene llegan elecciones? Resulta que el proyecto de presupuestos generales de 2023 ya prevé que la finalización de estas obras tendrá lugar en 2025 y no en 2023 como estaba anunciado, como pronosticaron ustedes erróneamente en el año 2021. Y me temo que lo seguiremos dilatando para el 2027-2029. ¿Quién sabe? Algo resulta evidente, ya que no van a finalizar las obras cuando se está invirtiendo en un proyecto y cuando ni siquiera se ha comenzado. Ahora se repiten las previsiones y las proyecciones. Pero, señora Lucas, tanto usted como yo sabemos que no hay ninguna máquina trabajando. Y con esta deriva presupuestaria quisiera hacer referencia a otro proyecto que mencionan estos presupuestos. Se trata de la ampliación de espacios para el Centro Integrado de Formación Profesional La Merced, también en la capital soriana, para el año 2023, y apenas presupuestan el 6% del importe total de las obras. No sabemos ni se llegará para la licitación la redacción del proyecto y luego, eso sí, el otro 94% restante lo dejan para 2024-2025. Es decir, cuando el tema esté suficientemente lejano como para que nadie se acuerde de que lo van a ejecutar. Del mismo modo, llevan varios años actuando en la ampliación del centro Picofrentes, como ya le
he explicado anteriormente. También quisiera hacer referencia a los cerca de 2.800.000 euros que pretenden destinar a la proyección de nuevas tecnologías, instalaciones de aulas digitales y equipamientos digitales en la provincia de Soria. Todo ello con el apoyo de los fondos europeos FEDER. Y no es que me parezca mal dichas inversiones, todo lo contrario, en absoluto. Me parece que es algo esencial. El problema viene cuando la inversión que se va a realizar en Soria es menor que la que se está realizando en el resto de provincias de Castilla y León. Y le voy a explicar por qué, señora consejera. Soria es, junto con Palencia, la provincia que menos recursos recibe para este tipo de proyectos de toda nuestra comunidad. Por poner un ejemplo, Valladolid duplica las cantidades destinadas a estos fines, algo que resulta realmente desconcertante porque, como el propio Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el periodo 2021-2027 expone, se considera prioritario el combatir la realidad de la despoblación e incorpora la definición que por primera vez analiza el problema demográfico por provincias y municipios. Algo que por todos es sabido, la provincia de Soria acusa ya desde hace muchos años y seguimos olvidados. Y no solo analiza la densidad de población, sino también la pérdida de habitantes como el factor a tener en cuenta para el reparto de dichos fondos, estableciendo que los Estados miembros deberán prestar particular atención a las dificultades específicas de las provincias o municipios que estén escasamente poblados, entendiendo como tales aquellas áreas que con una densidad de población de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado o menos, o aquellas que hayan perdido una media de al menos el 1% anual de la población en el periodo 2007-2017. En esta última entraría Zamora, pero es que Soria cumple los otros dos requisitos, ya que desde 2012 y hasta el 2017 ha ido perdiendo anualmente una media de 1,2% de su población. Y por no mencionar, como usted bien sabe, que tiene una densidad de población de 8,6 habitantes por kilómetro cuadrado, muy inferior a esos 12,5 habitantes que hemos señalado. Es decir, Soria cumple sendos requisitos para que sea prioritaria en cuanto al reparto de estos fondos, y no la última, como queda plasmado en estos presupuestos. Estos fondos europeos, además, deben abordar los problemas de las zonas en desventaja, en particular las zonas rurales y con problemas demográficos, para acceder a los servicios básicos, incluidos los digitales, y aumentando el atractivo para la inversión. Y estamos hablando en estos presupuestos precisamente de proyectos que conllevan innovaciones digitales, es decir, ustedes reciben los fondos europeos aceptando el criterio diferencial de la despoblación para más tarde aplicarlos obviando ese criterio diferencial de la despoblación, que ha sido tenido en cuenta para que se les adjudicaran dichos fondos, algo realmente que nos sorprende mucho, señora consejera. También quisiera hacer referencia a un compromiso largamente anunciado por ustedes, largamente anunciado y que nunca se ha puesto en marcha, y es que es muy difícil anunciar que cumplir, o como dice el refrán, no es lo mismo predicar que dar trigo. Estoy hablando de las obras prometidas en varias ocasiones de la construcción de un nuevo edificio para la Escuela Oficial de Idiomas. Un compromiso que, una vez más, año tras año, ha ido posponiéndose y del cual no existe constancia, solo en este proyecto de presupuestos. Y digo solo en este proyecto de presupuestos porque ustedes, a través de sus promesas electorales, sí que llevan anunciando esta construcción y llevan haciéndolo más de 15 años, desde el año 2007, cuando incluso se cedió una parcela de carácter gratuito por parte del Ayuntamiento de Soria para iniciar esas obras. Y aunque nunca se han realizado, además se reiteró su compromiso a esta construcción posteriormente, por ejemplo, en el año 2010, por parte del entonces consejero de Educación, el señor Juan José Mateos, quien pronosticó que estarían finalizadas para 2012. Pues bien, la realidad es que a día de hoy ya ni siquiera se contempla su ejecución, lo cual no deja de ser decepcionante. Y le pido que me dé explicaciones sobre este proyecto fallido y, de momento, seguiré luego en mi segunda intervención. Muchas gracias. Me preocupa enormemente y que consideramos esencial para las zonas rurales de esta comunidad. Y estoy hablando del transporte escolar en las enseñanzas no obligatorias. En numerosas ocasiones lo han comprometido, pero siguen incumpliendo las promesas o cumpliéndolas solo parcialmente.
Es una cuestión que preocupa mucho a las familias afectadas y que es esencial para el mundo rural, que ve cómo los alumnos se ven obligados a dejar sus casas al inicio del bachillerato o de algún ciclo superior de formación profesional. Debe abordarse el problema de la despoblación desde todos los ámbitos existentes, y esto es, desde todas las consejerías de la Junta, incluyendo esta, para que así lograr de una manera efectiva comenzar a frenar la sangría poblacional que sufren nuestros pueblos y ciudades y que sufre de manera acuciante Soria. Ello requiere impartir una educación donde se aborden estos problemas, donde se impartan contenidos específicos sobre las tecnologías para un desarrollo responsable, bienestar animal, consumo de cercanía y todo lo que conlleva una valoración positiva del entorno rural que pueda llegar a generar arraigo y mejor predisposición para emprender y vivir en zonas con carencias demográficas, donde la gente es esencial. También se requiere aplicar medidas reales, como que las especialidades formativas se adapten al medio rural, a las necesidades específicas de empleo cualificado relacionadas con la diversificación económica de este medio, y por ello es necesaria una mayor promoción, adaptación e implementación de las titulaciones actuales en nuestra provincia. También quisiera hacer referencia a la falta de incentivos para cubrir determinados puestos docentes en el medio rural. Nos gustaría que desde su consejería abordaran de una vez un catálogo de puestos de difícil cobertura en el mundo rural, para fomentar que estos puestos no se vean sometidos a una rotación constante. Vemos en nuestros pueblos que las plazas que se cubren año tras año con docentes interinos que están deseando que acabe el curso para obtener una plaza mejor. Se puede hacer de muchas maneras, y esto ya lo hemos dicho desde Soria ya. Se pueden modificar las bolsas ofreciendo plazas en interinidades por 3 cursos consecutivos en lugar de 1, o dar más puntos por prestar servicio en estos centros, para así estimular la cobertura en estos puestos. Las soluciones las tiene y ahora solo queda que ustedes las pongan en marcha, señora consejera, pero en marcha de verdad. Y con respecto a lo que me ha dejado un punto sin contestar, que son los centros de educación infantil, donde se va a invertir esos 700.000 euros, que no me lo ha comentado. Y bueno, sobre las nuevas tecnologías en los centros educativos, son 2,8 millones de euros que no nos ha comentado, pero me gustaría saber qué presupuesto llega a Soria de estos fondos europeos, si me lo puede aclarar. Y bueno, sobre la Escuela Oficial de Idiomas, perdone que le diga y insistamos siempre en esto. Me ha dicho que dependerá de las dimensiones del alumnado. Yo creo que eso no es excusa, y esas excusas no las podemos buscar para una provincia de Soria cuando estamos escasos de población, y esos criterios los tenemos que denunciar y no son valorables por nuestra agrupación. Y en cuanto al presupuesto de 2021, decirle que simplemente se ha puesto en marcha en el IES Las Ramblas de San Esteban de Gormaz el ciclo de vinícola. O sea, no ha habido más centros que se hayan puesto en marcha desde 2021, con lo cual creemos que es insuficiente estos presupuestos. Y ya para terminar, me gustaría enseñarle, puesto que sus compañeros del partido VOX han mencionado, la señora Hernando, las ayudas a centros, a los comedores, me gustaría decirle, bueno, que nosotros solemos hablar con la gente y con la que está en el terreno, ¿no? Y decirle que estos comedores no pueden seguir en manos de empresas privadas, no pueden seguir empresas. Se lo comento porque, y esto nos lo manda personal que trabaja en ellos, personal que hace esas comidas. En el mes de octubre nos llegó un mensaje y he calculado cuánto sale el menú de hoy de los niños. Primero más segundo más pan más yogur, unos 74 euros. Seguimos. Finales de octubre, he vuelto a calcular que hoy comen los niños por 1,20 euros.
Señora consejera, creo que esto es inadmisible y estos comedores deben pasar otra vez a su consejería. Nada más. Muchas gracias.